hay una actividad al final de clase y pues hay un incentivo para los que les va muy bien con esta actividad. Vamos a pasar atención, ¿sí? Muy bien. La bibliografía que les aparece ahí es la bibliografía que van a utilizar para el tema de lo que es estudiar para la hora del examen parcial. Se les va a cargar siempre la bibliografía. El primero es el capítulo de blanqueamiento del libro de Egipto y la segunda es un artículo que nos habla de blanqueamiento y relación con lo que son pigmentaciones extrínsecas. De esos dos es que se van a sacar las preguntas del examen. Vamos a empezar y cualquier duda que tengan, sin pena me pueden consultar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de historia de lo que es el blanqueamiento dental. Muchos tendríamos tal vez a pensar que el blanqueamiento dental es algo nuevo. Realmente no es así, ¿verdad? Desde muchos años atrás, un siglo prácticamente, ya se viene trabajando prácticamente lo que es el uso de blanqueamientos dentales para mejorar la estética en cuanto al color de las piezas dentales. En la historia nos va a mencionar primero que hace un siglo ya prácticamente se usan distintas concentraciones y distintos compuestos químicos para realizar dichos blanqueamientos. Ya se empiezan a hacer inclusive ciertos artículos en donde básicamente explica lo que es la efectividad, el modo de aplicación de cada uno de los blanqueamientos. En el año 1800 se empieza a utilizar el hipoclorito de calcio, básicamente como un compuesto blanqueador para superficies de dientes no vitales. Seguidamente Truman nos propone, siempre en esa época, lo que es el uso de los derivados de cloro, principalmente el que más utilizaba era el cloruro de sodio, para realizar blanqueamiento en superficies externas. En cuanto a los ingredientes activos de estos compuestos blanqueadores, básicamente se encuentran lo que son los ingredientes activos de tipo oxidativo y los de tipo reductor. Los más comúnmente utilizados vienen siendo los de tipo oxidativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más efectivos y más seguros. Un ejemplo de un agente reductor pudiera ser el ácido sulfuroso. Como les digo, había una variedad, una alta gama de compuestos químicos utilizados, pero obviamente se tenía siempre lo que es la preocupación por los efectos nocivos o tóxicos que podía tener a nivel sistémico en el paciente. Les mencioné el cloruro de sodio, ¿verdad? Que era utilizado para blanqueamiento de superficies vitales. La elección del tipo de blanqueamiento va a depender de lo que es el tipo de la pigmentación, ¿sí? Cuando yo les menciono elección de base por tipo de pigmentación, quiere decir que previamente a esto nosotros tenemos que hacer una buena evaluación del porqué de la pigmentación, o sea, básicamente la causa, porque si no nosotros lo que estamos haciendo es enmascarar esa pigmentación sin saber que pueda ser originada por algo más. La pirozona fue utilizada no solamente como un agente blanqueador, se empezó a introducir siempre en el año 1800 como ya parte de lo que era el hipoclorito de calcio, como un agente blanqueador para superficies no vitales, y la concentración del 3% se empezó a utilizar siempre, valga la redundancia, como un agente blanqueador pero en un enjuague, y también se utilizaba para disminuir la incidencia de caries dental. Seguimos con la historia. Empiezan a aparecer los compuestos más famosos que son los que utilizamos en la actualidad. En 1910 y en 1940 aparece el uso del peróxido de hidrógeno, que es utilizado ya como un compuesto para blanquear superficies vitales. Era de uso externo. Tenemos en 1950 la continuidad de la pirozona, y en este caso ya aparece lo que es el perborato de sodio, les había mencionado, siempre en superficies no vitales, así mismo como el perborato de sodio. En 1960 ya aparece una alternativa a las técnicas de blanqueamiento, que es el uso de blanqueamiento en casa, y aparece lo que es el peróxido de carbamida. Clusier y Heyman empiezan a realizar ciertos artículos en donde básicamente no solo era el evaluar la efectividad del peróxido de carbamida, sino ya empezarlo a impulsar comercialmente, y ellos fueron los que empezaron a crear lo que es la utilización de los guardas para utilizarlo en blanqueamiento en casa. Agentes oxidantes, que son los que le digo, son los que son más altamente utilizados: peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida y el percarbonato de sodio, que era siempre utilizado como un agente blanqueador de superficies no vitales. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Bueno, se recuerdan que les había mencionado en la primera diapositiva, donde nos mencionaba que teníamos que hacer la elección del tipo de blanqueamiento acorde a la pigmentación que presentaba el paciente. Las pigmentaciones se van a
pigmentaciones de tipo intrínseco y de tipo extrínseco. Obviamente siempre realizando una evaluación para saber qué tipo de pigmentación es la que presenta ya sea una pieza o piezas dentales del paciente. Cuando yo les menciono pigmentaciones de tipo intrínseco, yo creo que a todos más o menos tenemos alguna relación o alguna idea de lo que significa esto, pero es que básicamente se van a encontrar depositados los pigmentos en la superficie interna de las piezas dentales. Y cuando hablamos de pigmentaciones extrínsecas, son las que se encuentran de forma superficial. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Aparte de la ubicación, es que las pigmentaciones extrínsecas no precisamente van a tener que ser removidas por medio del blanqueamiento dental. Estas pigmentaciones también se pueden eliminar ya sea con una profilaxis, una microabrasión, macroabrasión, ¿verdad? Pero tienen cierta variabilidad. Y las pigmentaciones intrínsecas únicamente van a ser eliminadas de la superficie del diente mediante el uso de blanqueamiento dental. Este es el artículo que les puse en la bibliografía inicial y básicamente nos habla de la relación que tiene los materiales blanqueadores con lo que son las manchas extrínsecas. En este artículo nos va a mencionar una clasificación de Natu que él propuso para lo que son las pigmentaciones extrínsecas. Vamos a hablar de ellas ahorita. Y básicamente las pigmentaciones extrínsecas, materiales tibios, superficie externa o superficial de la pieza dentaria. Cabe mencionar estos dos términos que se encuentran en la parte de aquí arriba, que es la distromía y la reacromía. La distromía básicamente va a ser la pérdida del color original o natural de la pieza dentaria. La reacromía va a ser la recuperación de esa pérdida de la coloración natural que fue provocada por agentes cromógenos, que son los que nos alteran la coloración de la pieza dentaria. Bueno, volvemos a lo que es la clasificación de Natu, propuesta en 1997, y básicamente nos habla de que el tipo de pigmentación en esta clasificación va a depender mucho del mecanismo de acción que tiene el agente cromógeno. Cuando yo les hablo de un agente cromógeno, es el compuesto que nos va a desencadenar la causa de la pigmentación de la pieza dentaria. Un ejemplo o una tabla en donde nos resume lo que es las funciones extrínsecas y básicamente se encuentra mucho lo que son los hábitos ya sea sociales o la alimentación que nosotros tengamos. El tabaco se encuentra aquí, pero debo recalcarles que el tabaco no solamente puede causar pigmentaciones de tipo extrínseco, sino también de tipo intrínseco. Pueden presentarse ambas. Tenemos las tinciones metálicas y las que se producen por la placa bacteriana. Obviamente estas pigmentaciones se van a ver en personas que tienen una inadecuada o deficiente higiene bucal. Empezamos con la clasificación de Natu y básicamente nos brinda lo que es la N1 o tipo 1, que básicamente menciona que es la unión de la sustancia o el compuesto cromógeno a la superficie del diente y eso va a ocasionar lo que es el cambio de la coloración. Un ejemplo de esto viene siendo el café, el té, el vino, ¿verdad? La superficie va a adoptar, del diente va a adoptar el color de la sustancia cromógena. Si necesitan que regrese, voy a buscar y me avisa. ¿Listo? Pigmentaciones extrínsecas tipo 2 o N2 son las pigmentaciones que se van a dar después de la unión de la sustancia cromógena a la superficie del diente. Y esta no va a ser ocasionada por la sustancia cromógena. ¿Sí? No precisamente lo va a adoptar. ¿Listo? Pigmentaciones tipo 3 o N3 son las pigmentaciones o manchas que se van a dar después de una reacción química. En este caso, la sustancia precromógena es de tipo incoloro y a base de esa reacción química que les estoy mencionando se va a dar el cambio de la coloración. ¿Qué quiere decir? Que no va a adoptar el color de la sustancia cromógena porque en este caso pues son incoloros. Un ejemplo de este es las pigmentaciones desencadenadas por la clorhexidina. De estas tres, la tipo 1 y la tipo 2 son pigmentaciones extrínsecas originales de tipo directo, ¿sí? Que es el mecanismo que les había mencionado, y estas son de tipo indirecto. ¿Por ejemplo podría ser el N2? Hay una variedad de alimentos, ¿verdad? Pero pudiera ser, no
No sé si has notado que en algunas ocasiones uno tiene que ir a algún tipo, por ejemplo, ya sea de papalinas o de lo que vienen siendo los exacto, las chucherías. Y muchas veces no solo adopta el color anaranjado del cheto, sino a veces tienden a verse los dientes o amarillos o hasta verdosos. O sea, depende mucho también, como te digo, de lo que es, depende de lo que es la flora bacteriana también, porque muchas veces las pigmentaciones tienden a ser a base de la flora bacteriana. Discromías extrínsecas, aquí ya lo vamos a hablar en la coloración, ¿sí? Y básicamente hay un ejemplo. ¿Qué tipos pueden haber? Tipo negro, marrón, verde, naranja. ¿Cómo se pueden presentar cada una de ellas? Las tipo negro, inclusive algunas marrones, pueden ser desencadenadas por ya sea el vino o el tabaco. Las de tipo marrón o rojizo están muy en línea, por así decirlo, o originado mucho por lo que es medicamentos. Un ejemplo es la doxiciclina. Las tipo verde tienen que ver con la placa enterobacteriana, que es lo que les estaba mencionando. Y las tipo naranja, ya pues, también tienen mucho que ver con la higiene del paciente, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí? Vamos a empezar las pigmentaciones de tipo intrínseco. Van a ser catalogadas de dos tipos. En este caso pueden presentarse ya sea a nivel general o a nivel local. Cuando nos habla a nivel general, puede presentarse lo que son todas las piezas dentarias, y esto va a ser desencadenado básicamente por ya sea una implicación sistémica. Se encuentra también lo que es el envejecimiento, ¿verdad? Sabemos que se forma una dentina secundaria, ya se tienden a ver las piezas de un color pues, más amarillo. Las ingestas de las sustancias, en este caso, puedo darles un ejemplo pues, muy característico que en cuanto a medicamentos se encuentra la tetracetina. Y este pues va a ser de tipo generalizado, está la fluorosis también, dental. Estos son los ejemplos. Y en cuanto a los locales, es cuando el paciente presenta pigmentación en una superficie, porque puede ser trauma, puede ser una reacción, a lo que es caries dental, ya sean calcificaciones, hay una variedad. Pero ya esto nos empieza a ayudar a nosotros a saber si se presenta en una pieza, por qué razones puede ser, ¿verdad? Y no precisamente realizar el blanqueamiento, porque si no hacemos una evaluación adecuada, estamos haciendo el blanqueamiento, causando un daño al paciente. Pues solo estamos enmascarando el origen real o la causa original de lo que es la pigmentación del color. Aquí están los ejemplos que les acabo de mencionar. Tinciones por ingesta de tetracitrinas. Pueden presentarse cambios de coloración de tipo marrón en una o varias piezas y no precisamente tiene que ser de un origen conocido, pueden presentarse pigmentaciones de origen conocido. En este caso tenemos lo que es la fluorosis, es algo generalizado. Y este que está acá, que es algo que tenemos que ponerle mucha atención, porque puede presentarse un cambio de coloración en donde al momento en que nosotros hagamos una evaluación radiográfica podamos ver que no se encuentra ninguna lesión a nivel periapical. ¿Qué tienen a ver ustedes acá en esta radiografía ahorita? ¿Alguien que me pueda explicar? No parece que tiene la pulpa. Exacto. Hay una alteración de la cámara pulpar. Posiblemente esta paciente pudo haber tenido un trauma, ¿sí? La pigmentación pudo ser desencadenada o no desencadenada por el mismo trauma. El hierro de la hemoglobina se va a permear en lo que es la superficie de la dentina, en los túbulos, nos cambió coloración. Pero en este caso la paciente no tiene ningún tipo de signo ni de síntoma. ¿Ustedes creen que en este paciente es necesario realizar un tratamiento para hacer un blanqueamiento interno, por ejemplo? Exacto, hay cambios de coloración, pero no necesariamente tenemos que hacer un tratamiento de ósea para hacer un blanqueamiento interno. En este caso se puede trabajar un blanqueamiento externo únicamente en esta pieza, no lo vamos a trabajar generalizado, como pudiera ser, pero ya que hemos logrado el cambio de color de esta pieza, ¿sí? Y obviamente el control radiográfico, porque sabemos que a futuro pudiera presentarse algún tipo de signo o síntoma. Ahora vamos a hablar de las generalidades de los blanqueamientos dentales. Un blanqueamiento dental tiene indicaciones y tiene contraindicaciones. Entre las indicaciones, como primera línea, vamos a encontrar el tema estético. En este caso, el paciente va a venir y decirnos que no está conforme con la coloración que presentan las superficies dentarias. Entonces, esta es la primera indicación para realizar un blanqueamiento dental. En la segunda les menciono un tratamiento no invasivo.
básicamente lo que hace el blanqueamiento es darnos una alternativa a no tener que utilizar un tratamiento en donde tengamos que desgastar las superficies dentarias. Ya dígase por realizar una caría, realizar una restauración de corona. Siempre tenemos que irnos desde lo más simple a lo más complicado, y en este caso, pues el blanqueamiento dental nos da esta alternativa, ¿verdad? De poder hacer la coloración. En cambio, de los pigmentos de la superficie del diente, lograr una estética. Cabe mencionar que en muchas ocasiones también tiende a veces a ser tratamientos combinados. Todo depende mucho de la expectativa que el paciente también tenga, y en muchas ocasiones no solamente el blanqueamiento puede ayudarnos solo a conseguir lo que es la estética, puede combinarse con algún tipo de tratamiento restaurativo también. En cuanto a prolongar la estética de restauraciones existentes, si un paciente presenta algún tipo de restauración, ya sea corona, caría, en una o dos piezas, pero en las otras se presenta algún cambio de coloración, no precisamente lo que vamos a hacer es cambiar las restauraciones para homologar toda la coloración o el valor de las superficies de los dientes. Podemos realizar, por ejemplo, no sé si ya han tenido ustedes la oportunidad de visualizar pacientes que a veces la corona se ve más blanca que el resto de las superficies de los otros dientes. Se puede trabajar un blanqueamiento, en el resto obviamente siempre haciendo nuestra evaluación donde veamos que dicha corona o restauración cumpla con los requisitos de aceptación para poderla dejar pues un tiempo más en boca, ¿sí? Entonces el blanqueamiento nos ayuda a prolongar las restauraciones, y pues creo que este está agarrado o en unión con la primera indicación que les coloqué, que es el beneficio psicológico, ¿verdad? Obviamente el paciente lo que busca es que la estética mejore, y con eso pues hay sentirse mejor, principalmente en el caso de pacientes adolescentes. Entonces, mayormente con ellos, ya sea porque tengan algún tipo de pigmentación y pues sabemos que necesitan ese tipo de superiores. Ahora, este es un resumen de lo que ya les acabo de mencionar, ¿sí? Que son prácticamente consideraciones al momento de realizar un blanqueamiento dental. Se tiene que evaluar no solo únicamente, nos dice intraoralmente lo que son tejidos duros, pero no nos enfoquemos únicamente en la pieza dentaria, ¿sí? Tenemos que evaluar lo que es el periodontio, y entre eso sabemos que hay tejidos duros, tejidos blandos también. Radiografía siempre, para poder saber cómo es que se encuentra la superficie dentaria internamente. Un buen diagnóstico de la causa y la localización de la pigmentación. Hay que identificar si se encuentran presentes restauraciones y saber si esas restauraciones se pueden cambiar o tienen que permanecer en boca. La última que nos menciona es cuando hay alguna alteración en lo que es la articulación temporomandibular. Esto está muy asociado con el blanqueamiento tipo en casa. Si sabemos que el paciente pues, tiene el hábito de lo que es bruxomanía o de rechinado de dientes, ¿ustedes creen que es de alguna forma indicado el colocar guardas con blanqueamiento en un paciente? Idealmente en este caso, pues, se utilizan guardas de un grosor un poco mayor, en el rango de lo que se encuentran los guardas para blanqueamiento, o decirle que utilice el blanqueamiento en el día. ¿Por qué? Puede desalojar el guarda, puede el compuesto que se encuentre dentro del guarda, que es el peróxido de carbamida, pueda causar algún tipo de lesión en los tejidos blandos, o inclusive llegar a perforar el guarda cruzal también. La sensibilidad es muy importante. Si el paciente ya de por sí presenta una historia clínica de sensibilidad dentaria, nosotros realizamos un blanqueamiento, sabemos que esto lo vamos a potenciar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto que les acabo de mencionar ahorita, previo a decidir si realmente vale o no la pena realizar el tratamiento con el paciente. Ahora con las contraindicaciones del blanqueamiento dental. Nuevamente, microabrasión o profilaxis. Les mencioné, hay pigmentaciones que no es necesario remover únicamente con lo que es el blanqueamiento dental. Los niños. ¿Por qué creen ustedes que puede estar en las contraindicaciones? Porque son inquietos. Porque su diente no es maduro. Hay una característica principal en los tejidos de los dentarios de en los tejidos dentarios de los niños. Si ustedes al tomar una radiografía, si la comparan con una radiografía de un adulto, ustedes lo empiezan a notar. Y es el tamaño de algo. Exacto. El tamaño de la pulpa en los niños es más grande. ¿Creen ustedes que puede darles más sensibilidad por esta característica o no? Sí. Lo que tú me dijiste también
obviamente al momento de sentir la primera sensibilidad, ya sea generalizada o localizada, sabemos que el niño ya no va a querer continuar con el tratamiento. En cuanto a las superficies radiculares expuestas, la gente blanqueador no puede entrar en contacto con la superficie radicular. Ya les voy a hablar más adelante por qué, pero no puede entrar en contacto, así que si hay una superficie radicular expuesta o inclusive una pérdida grave del esmalte, definitivamente no es candidato para blanqueamiento. El embarazo y la lactancia. Durante el embarazo, ¿ustedes creen que el blanqueamiento va a ser un tratamiento de emergencia o un tratamiento exclusivamente estético? ¿Realmente creen que es importante trabajarlo durante el embarazo? Definitivamente no. Principalmente sabemos que en el primer trimestre es donde nos dan las recomendaciones de tratar la manera de evitar cualquier tipo de tratamiento dental. Es el trimestre pues, donde se da la formación de los bebés, ¿verdad? ¿Correcto? No es que esté relacionado o haya artículos científicos que nos digan que sí causa algún problema en la formación o el desarrollo de los bebés. Lo que sucede aquí es lo siguiente: está el factor psicológico de la paciente. No va a pasar absolutamente nada en cuanto al blanqueamiento dental y la formación. Si llega a pasar algún tipo de problema, la paciente lo va a asociar al blanqueamiento. ¿Sí? Otra razón que creo que también pudiera ser más bien la más importante es la inflamación gingival que se llega a presentar en las pacientes embarazadas. Si hay una inflamación gingival, colocamos blanqueamiento, obviamente sabemos que no corremos más riesgo de que pueda haber algún daño o lesión a nivel del tejido blando. Y obviamente se va a empeorar lo que se está presentando en ese momento, que es la inflamación gingival. Por último, las alergias. Hay pacientes que son alérgicos a lo que son los compuestos de blanqueamiento dental, peróxido y algunos aditivos, ¿verdad? Que también les agrega, que pueden ser irritantes o también de tipo. En tal caso de que un paciente fuera alérgico al material que no conocemos y empezamos a colocar, ¿cuál sería el protocolo? Más adelante te voy a hablar primero de lo que tienes que hacer, que es muy importante al momento de. Tú tienes que hacer una evaluación. Después de esa evaluación, tú vas a realizar o pasarles a los pacientes lo que son consentimientos informados. Todo va firmado y el paciente tiene que decir si hay una reacción alérgica y demás. Normalmente las reacciones alérgicas que puedan presentarse en los pacientes pueden llegar a ser potencial irritación del tejido, ¿verdad? Obviamente tienes que suspender inmediatamente el blanqueamiento y manejar dependiendo del tipo de alergia al manejo que va a hacer el paciente. Puede ser que sea reacción inmediata o reacción localizada, ya es no tipo inmediato. ¿Okay? En cuanto a, bueno, ya les mencioné, hay ciertos aditivos también que se puedan realizar. Todo eso te lo vas a indicar si tú haces una buena historia del paciente. En cuanto a y una buena evaluación. Seguimos con las contraindicaciones. El tabaco, aparte de pigmentar las piezas dentarias, hay algunos estudios que mencionan que el tabaco, la combinación del tabaco y el blanqueamiento no es adecuado porque los peróxidos tienden a tener cierta propensión, por decirlo, a ser carcinogénicos. Entonces, muchas veces lo que recomendamos es que no se realice que se elimine el uso del tabaco durante el blanqueamiento y por tiempo, los 15 días después que dejamos para la recuperación de color, estabilidad de color. Idealmente, pues ya sabemos que el tabaco debe suspenderse porque también es altamente carcinogénico, ¿sí? En cuanto a la sensibilidad, un paciente que maneja demasiada sensibilidad, en vez de hacer un beneficio, lo que vamos a hacer es perjudicar. Ya les mencioné los trastornos temporomandibulares y en este caso los bordes incisales son muy traducentes. Quisiera que ustedes me ayudaran en esta parte. ¿Por qué creen que esto tiende a ser una contraindicación para blanqueamiento dental? ¿De qué lado que me digan? A ver, Michelle Vargas. ¿Por qué crees tú que los bordes incisales translucentes son contraindicados de alguna forma para realizar blanqueamiento dental? Lo único que se me ocurre, doctora, es que quizá es como la parte más delgada del borde incisal de una pieza dental, entonces al aplicarlo, tal vez, no sé si le podría ponerlo muy frágil o. Una característica también de los bordes translucentes, ¿cómo se ven bordes de este tipo? ¿Se miran oscuros?
¿Qué creen ustedes que va a pasar al momento de hacer un blanqueamiento? ¿Creen que se va a ver bonito eso? Obviamente se va a ver más quizás más oscuro. Entonces, en vez de darle estética al paciente, ya le estamos dando a que él haga lo primero que va a notar es se miran oscuros sus dientes en la parte incisal. Puede llegar a pasar, ¿sí? Imaginemos el escenario que realizamos el blanqueamiento dental. ¿Qué se puede hacer? Se puede enmascarar colocando una restauración de resina en la parte palatal para poder enmascarar esa translucidez que se puede generar en aumento después de un blanqueamiento dental. Es por eso que les digo, hay que hacer una buena evaluación del paciente para evitar un montón de situaciones negativas a futuro. De ahí está el costo y el beneficio. En caso que el paciente no necesite cambio en ningún tipo de restauración y ustedes hacen un blanqueamiento, los dientes vecinos o naturales se van a ver más claros y las restauraciones ya pasan a ser de un color más oscuro. Y ahí estamos dándole un beneficio al paciente. Porque en este caso, si el paciente tiene, pensemos unas 3 coronas, 4 coronas, les va a tocar cambiar esas 4 coronas. Si están bien adaptadas y no se les dijo al paciente, ya sabemos que para él pues, va a ser un momento incómodo porque va a incrementar no solo la inversión del blanqueamiento dental, sino también la inversión ahora de lo que es el cambio de las restauraciones. Este artículo que está aquí está relacionado mucho a lo que les mencioné, una de las contraindicaciones principales que vienen siendo los niños. En este artículo nos menciona que los niños sí son candidatos para blanqueamiento, porque inclusive cuando ustedes ya, no sé si ya tuvieron la oportunidad de leer el capítulo, o cuando lo lean, va a decir que el rango de aceptabilidad para blanqueamiento dental es de los 10 años hasta los 80. Los 10 años sabemos que son niños muy pequeños, no recomendamos de verdad que lo hagan. Sin embargo, aquí les dice, o sea, lo más importante para ellos en el artículo fue el factor psicológico. Si hay pigmentaciones oscuras, puede ser candidato al paciente, ya sea en una pieza para realizar un blanqueamiento, pero ¿qué beneficios pudiéramos tener? Entonces, según la Asociación de Odontopediatría de Latinoamérica, nos dice que el rango aceptable para realizar un blanqueamiento dental es a partir de los 18 años. ¿Sí? Pudiera ser los 15 años también, porque muchas, por los 15 y la celebración de 15 años, quieren pues, trabajarse una estética dental, pudiera trabajarse un blanqueamiento. Siempre dando las indicaciones a los pacientes y sabiendo los riesgos, ¿verdad? Estos cuadros se encuentran en el capítulo del libro y básicamente es un resumen de todo lo que yo les acabo de mencionar ahorita en cuanto a contraindicaciones y diagnóstico reservado o pronóstico reservado para realizar o no un blanqueamiento dental. El modo de acción del blanqueamiento les voy a mencionar de dos, del peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida, que son los que en la actualidad utilizamos. El peróxido de hidrógeno es una molécula bastante pequeña y se permeabiliza bastante bien en la superficie dental. Cuando este tiene más o menos un rango de 5 a 15 minutos de lo que es penetrar la superficie del diente y se va a dividir, por así decirlo, o va a darnos lo que son liberación de radicales libres, quienes son los que van a ir a realizar una reacción de tipo oxidativo a las pigmentaciones. Y cuando entran estas en contacto con el agua, se lava. Ese es el mecanismo de acción del peróxido de hidrógeno. El peróxido de carbamida nos tiene un beneficio. Se libera urea y la urea nos va a ayudar a aumentar el pH. Al aumentar el pH disminuimos el riesgo de sensibilidad. Nos va a ayudar a que pues, al momento que se dé la reacción oxidativa mediante el peróxido de hidrógeno y la eliminación de los pigmentos, el paciente tenga una mejor respuesta de tipo adverso, o sea, puede disminuir la sensibilidad. ¿Sí? ¿Alguna duda? Hasta ahorita con los que les he mencionado, ¿no? El plan de tratamiento. Doctora, en la oxidación que mencionó del peróxido de hidrógeno, o sea, lo que hace es como descompone el pigmento y se lava. Porque el peróxido de hidrógeno se divide, por así decirlo, la molécula nos libera radicales libres y eso nos va a oxidar el pigmento. Y el otro compuesto que sale de la molécula es el agua y eso nos va a ayudar a que se eliminen las pigmentaciones. Y esas pigmentaciones son de tipo
ven esto, ya sabemos que posiblemente va a haber ya hay un signo, van a haber síntomas, y que para poder realizar el blanqueamiento tenemos primero que hacer un tratamiento, ¿sí? Por ende, ya podemos pensar que pudiéramos trabajar también con un blanqueamiento de tipo interno, porque vamos a tener acceso a la principal. Aquí está lo que es la elección. Dependemos mucho del diagnóstico y la elección pues va aunada también al paciente, porque muchas veces es el paciente que va a elegir y es a base de costo. Las restauraciones antiguas ya se las mencioné, hay que evaluar si hay restauraciones en algunas otras piezas o en esa misma pieza a trabajar. Pigmentaciones, si ya sean localizadas o generalizadas, esto podría ser una pigmentaciones ya generalizadas o localizadas. Y las consideraciones estéticas. ¿Qué consideraciones pudieran estar aquí? Aparte de las que ya les mencioné, muchas veces se piensa que el homologar el color de la superficie del diente con el color de la espiera es en muchas ocasiones no precisamente sea así, porque el paciente, ustedes saben, inclusive hasta uno, ¿verdad? Las expectativas que uno tiene del blanqueamiento siempre es blanco poli, uno lo quiere a veces hasta más blanco, ¿verdad? Pero esa viene siendo alguna consideración. Ahora, ya pasando a lo que es el tratamiento en sí, debemos realizar una adecuada selección de color y registro. La guía de colores que les aparece aquí es la guía que normalmente utilizamos, pero no está ordenada en valor. No es esta la guía que vamos a utilizar. O sea, debemos de ordenar la guía. ¿Sí? Se alcanzan a leer bien ahí. Esta imagen también se encuentra en el libro, no puedo proporcionárselas, pero se debe de ordenar toda la guía en orden de valor. Si ustedes se dan cuenta, viene del más blanco hasta la pigmentación más oscura, ¿sí? Y con esto vamos a tener una idea de que si el paciente pues está en una pigmentación A2 y ver cómo va mejorando el cambio de coloración hasta llegar a lo que es una tonalidad de tipo de uno. Las fotografías, es importante que las trabajen siempre antes de iniciar el tratamiento. Fotografías iniciales, fotografías finales, porque así el paciente va a tener no solo, obviamente no va a recordar qué color era el que tenía cuando llegó, y si no es el blanco que él estaba esperando, va a decir no me hicieron nada. Entonces hay que tomar fotografías. Idealmente que realicen unas fotografías al intermedio, ¿verdad? Para que el paciente vaya viendo que se están realizando ciertos cambios en el valor de la población de los pacientes. En cuanto a la educación del paciente, se pudiera decir, o sea, pudiera pensar que esto no es lo más relevante, pero créanme que sí. La información e instrucciones del tratamiento, no importa el tiempo que se vaya a trabajar. Obviamente, si vamos a realizar un blanqueamiento en casa, debemos de ser bien detallistas al explicarlo y siempre dar todo por escrito. En este caso, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a tener el control al 100% con el paciente, porque el paciente va a trabajar el blanqueamiento en su casa, lo vamos a evaluar cada 4 o 7 días, dependiendo, pero no vamos a tener el control total del tratamiento. Siempre hay que explicarles, ¿verdad?, qué es lo que ellos vayan a los efectos adversos que puedan presentar. Imagínense, si coloca mal el guarda y el peróxido ya a tener contacto con la superficie que estoy hablando, en este caso la encía, lo que va a pasar es que va a quemar, va a afectar. Entonces, todo eso debemos de explicárselo al paciente, hay que hacerle saber qué es lo que él puede hacer en caso de llegar a pasar esa situación, hacerle saber que va a haber sensibilidad, ¿verdad? Las precauciones que él tiene que tener, y aquí es bien importante, consentimiento informado, en donde diga que cómo es que se realiza el tratamiento y qué cuidados debe de tener él posterior al blanqueamiento dental. Inclusive el número de aplicaciones y citas, ¿verdad? Puede ser que un blanqueamiento clínico no necesariamente se haga en un día, ¿verdad? Porque si el paciente presenta mucha sensibilidad, lo va a suspender y se puede ver al paciente una semana después, ¿verdad? O hasta que ya el paciente presenta una mejor comodidad. Entonces, todo eso hay que hacérselo saber al paciente. Tipos de blanqueamiento. Creo que veo que hay algunos que se están durmiendo, entonces quiero que platiquemos un poquito más. Dime. Tengo una pregunta. Por ejemplo, si en un blanqueamiento clínico llegara a tocar el peróxido de hidrógeno en el tejido blando, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Ahora,
tanto en la clínica o en casa también. ¿Qué puede pasar? Sí, vamos. Más adelante voy a ir a detalle, pero las concentraciones del compuesto al momento de realizar un blanqueamiento van a variar. Entre más concentrado está, obviamente más probabilidad de sensibilidad, más probabilidad de que son muy cáusticos los agentes blanqueadores. Y al ser cáustico nos dice que o eleva mucho la acidez o eleva mucho la alcalinidad y esto ya nos puede desencadenar una lesión de tipo de quemadura en el tejido. ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar la irritación o la lesión en ese momento? Pues el paciente, por ejemplo, en casa no va a tener a la mano óxido de zinc y fenol, y si lo tiene no lo vas a volver a manipular. Entonces podemos utilizar bicarbonato, ¿sí? Y ya con eso va a ayudar. En la clínica pues hay otros más que nos pueden ayudar a que nosotros podamos contrarrestar el efecto negativo en ese momento, y la doctora Molina quiere mencionar. Ácido hialurónico, que es fabuloso y inmediatamente la decías, a veces se pimienta de blanco por la reacción, ¿verdad? Cuando uno conoce el ácido hialurónico a los minutitos, el paciente regresa otra vez la coloración, porque la gente se asusta de ver si se les escapa un poco de gel blanqueador hacia la encía, ellos creen, parece una quemada, así mira blanco. Entonces, el ácido hialurónico en piel es muy bueno, espero que es un extra, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué concentración se echa el ácido hialurónico? ¿A 0.8? Pues básicamente utilizas el que nosotros dejamos al momento de, ya sea que el paciente que padezca de aftas orales o el que se deja cuando se hace cirugía recordar, esa es la misma. Todas las cosas que llegan a nosotros para los jueves o que presente sensibilidad al paciente, ¿hay un tiempo necesario para, por ejemplo, separar un estudio para que no afecte la sensibilidad del dolor? Mira, básicamente lo que tenés que hacer al momento de que haya sensibilidad, dependiendo, ¿sí? Porque el mismo paciente te va a decir, ya no quiero continuar con el blanqueamiento, pensando en un blanqueamiento de tipo casa. Hay dos tipos de terapia, tú lo puedes hacer de tipo activo o de tipo pasivo. El tipo pasivo, ya me estoy adelantando un poco, pero me agrada que se estén involucrando un poquito en la clase y que me estén preguntando. El tipo pasivo va a ser, suspendamos el blanqueamiento hasta que la sensibilidad desaparezca. Y ya cuando haya desaparecido, no sabemos en cuántos días, ¿sí? Puede ser unos 3 días en promedio, continuar con el blanqueamiento. Si no, se puede combinar. Seguimos con el blanqueamiento y una terapia desensibilizante. Muchos blanqueamientos traen ya en el kit un desensibilizante, inclusive te traen un neutralizador. Entre ellos porque está el HP Max, no sé si ya lo han visto, pero trae un neutralizador que eso nos va a ayudar al momento de que se lastimen las encías. ¿Verdad? Pero todo eso lo voy a ir explicando más a detalle más adelante. Tipos de blanqueamiento, a ver de qué lado, porque solo aquí me están participando. Dime, ¿qué tipos de blanqueamiento o por qué tipos de blanqueamiento te has visto tú en este momento relacionado? Las imágenes, ¿con qué asocias tú con las imágenes? Blanqueamientos. Blanqueamiento en casa, ¿sí? Es mediante guardas, es el que va a trabajar el paciente. Blanqueamiento en consultorio, distinto tipo de activación, puede ser activación química, quiere decir que no es necesario utilizar la luz. Activación por luz, hay activación por calor, ya todo esto lo voy a detallar más adelante. Están los de uso comercial, porque también venden blanqueamiento en los supermercados, ¿verdad? Ya sean distintas presentaciones. Y el blanqueamiento interno, que esta técnica, pues esta también tiene diversidad de técnicas para aplicar. Vamos a hablar del blanqueamiento en piezas no vitales. Al hablar de piezas no vitales, ya sabemos que nos referimos a dientes que son tratados endodónticamente. Estos dientes pueden presentar cambios de coloración, ya sea por un trauma, ya sea inclusive porque no se hizo un desligamiento adecuado de la pulpa al momento de hacer el tratamiento de la endodoncia, ¿sí? Obviamente quedó tejido en esa área y nos
realizar pigmentación. Aquí les menciono remoción de 2 milímetros, que realmente el libro nos menciona de 2 a 3 milímetros, y una colocación de una base y un de vidrio. Esto se va a orientar más que todo al blanqueamiento de tipo interno. Y en este caso vamos a colocar, ya les voy a explicar adelante, porque ya vi que les gusta adelantarse un poquito, pero el blanqueamiento se va a colocar en la cámara pulpar, pero para poderla colocar nosotros debemos de hacer una protección. No es solo colocar el blanqueamiento, porque el blanqueamiento, se recuerdan que les dije, entre las contraindicaciones no puede entrar en contacto con superficies vehiculares expuestas. Les voy a explicar por qué. Entonces nosotros vamos a hacer una remoción de 2 milímetros a 3 y colocamos, por así decirlo, un escudo en cuanto a protección, ¿sí?, de la gutapercha, de esa base yo no me he bebido, me he quitado con resina, para evitar que la gente del blanqueador vaya a entrar en contacto con esta superficie. Si no, nosotros lo que vamos a hacer es que la tinta se encuentre permeable, al estar deficiente este cemento, que lo que hace es un escudo protector, por así mencionarlo, y todo el peróxido va a llegarse a permeabilizar a la retina, llega al ambiente o área externa, y al llegar al área externa, al entrar en contacto con el periodonto, va a causar una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria se va a ver reflejado en algo que les voy a mencionar más adelante. Empieza a aparecer lo que es en el año 1800 el peróxido de olefino al 30% para blanqueamiento de piezas no vitales. Y básicamente el tipo de blanqueamiento que se va a realizar de tipo interno, está la técnica termocatalítica, que es a base de calor, y el walking bleach, que es la que más utilizamos, que es el paciente lleva el blanqueamiento dentro de la superficie de su diente y lo vemos cada cierto tiempo para hacer la remoción y colocación posterior. Protocolos para cualquier tipo de técnica de blanqueamiento interno. Vamos a realizar una medición de la corona clínica, ¿sí?, tanto a nivel interproximal como en la cara libre, y esto nos va a dar lo que es la longitud de la pieza. Con esto nosotros vamos a saber al momento de realizar la remoción de los 2 o 3 milímetros. Nosotros debemos, me voy a adelantar un poquito. ¿En dónde tiene que quedar la colocación de la base? Unión, cemento, esmalte, ¿sí? Arriba de eso ya va nuestro agente para realizar el blanqueamiento interno. Entonces se realiza lo que es la remoción de la gutapercha de 2 a 3 milímetros debajo y colocamos la base, ¿sí? Entonces vamos a colocar el blanqueamiento interno en esta área de acá. No puede entrar en contacto con esta superficie porque todas las bacterias o toxinas que se encuentran en esta área permeabilizan a nivel del periodonto y nos puede desencadenar lo que les voy a mostrar ahorita. Es una reabsorción radicular externa. Listo, seguimos con el peróxido de hidrógeno al 30%, ya aparece la utilización también del perborato de sodio mezclado con agua o inclusive con peróxido de carbamida. ¿Y cuál es el agente que tiende a ser como más predilecto para realizarlo? El peróxido de carbamida al 10%, ¿verdad? Porque nos eleva el pH y a cuánto les dije que disminuimos los efectos adversos. Entre las conclusiones del final, lo van a leerlo en el libro también, nos menciona que a mayor concentración, por ser cáusticos, mayor probabilidad de un efecto adverso, ¿sí? El resumen de lo que yo les acabo de mencionar ahorita, y aquí nos dice uso de concentraciones bajas, es lo más adecuado. Les mencioné ya lo que podía pasar si el peróxido llegaba a permeabilizarse en la estructura dentaria como no debe, una reabsorción radicular. ¿En qué personas puede llegarse a presentar esto con mayor probabilidad? De pacientes menores de 25 años que han presentado algún trauma a nivel dental. El uso de calor, ¿sí? Les mencioné entre las técnicas la técnica termocatalítica, esta es a base de calor. ¿En qué nos va a ayudar el calor? Nos va a ayudar a que se active más rápidamente, muy bien, lo que es el blanqueamiento dental. Y si estamos en altas concentraciones, pudiera llegar a ser algo contraindicatorio, pero se encuentran entre las técnicas que se pueden llegar a realizar. Y aquí menciona lo que les dije, las deficiencias en el cemento, que aquí cuando les digo el cemento viene siendo el cemento de iono del vidrio, ¿sí? Al causar una exposición dentinaria a nivel cervical, reabsorción radicular, por lo que les mencioné.
concentraciones altas de peróxido de hidrógeno y el pH, ¿verdad? Era lo que les mencionaba, que el peróxido de carbamida nos ayuda a aumentarlo y ya con eso nos ayuda a evitar el efecto adverso. Este cuadro que se encuentra en su libro nos habla de las indicaciones, ya sea si para trabajar interno o externo. ¿Se acuerdan que les dije que un blanqueamiento de piezas no vitales también podía ser de tipo externo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Que el tratamiento de endodoncia esté adecuado correctamente y la depilación de la pulpa también. Si todo esto está bien, ¿ustedes creen que es necesario abrir una pieza que ya está restaurada post tratamiento de endodoncia y demás para hacer un blanqueamiento interno? No. Se realiza mediante un blanqueamiento externo, ya sea, aquí nos menciona el uso de guardas, ya sea unitaria o que ya se trabaja para piezas dependiendo la colocación. Entonces, idealmente, piezas no vitales con tratamiento de canales solo sería canales. Se puede trabajar bueno, realmente el blanqueamiento, yo les gusta adelantarse un poquito, pero eso está bien. El blanqueamiento, cuando uno va a trabajarlo, uno tiene que evaluar línea de sonrisa, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que tienes que hacer un blanqueamiento en una tercera molar o en una segunda molar que el paciente no la va a enseñar al momento de sonreír? No. Pero si está en una primera premolar o posible segunda premolar, en pacientes como, por ejemplo, Julia Roberts, que tiende a mostrar muchas superficies dentarias, ahí es donde nosotros vamos a evaluar qué tipo de blanqueamiento y hasta dónde te vas a extender, ¿sí? Pero entre la evaluación, siempre debemos de ver línea de sonrisa del paciente, que muchas veces va desde la cara distal de la segunda premolar a la segunda premolar, porque el blanqueamiento se va a colocar únicamente en la parte bucal de las piezas dentarias, no vamos a, pues si podemos colocarlo, porque si hay restauraciones, por ejemplo carillas, pero hay cambio de coloración y la carilla está bien adaptada, ¿qué crees tú que se puede hacer? Si las restauraciones están bien, pero el color no le gusta al paciente, y tú ves, es evidente. ¿Qué es lo que vas a realizar? ¿Vas a cargar las carillas? Pues hacer el blanqueamiento a nivel de las caras palatales de las piezas dentales. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ya decimos, bueno, nos vamos a la cara palatal. Pero lo contrario, línea de sonrisa y caras bucales. Tanto arriba, superior e inferior. Indicaciones de blanqueamiento interno. Pues ya saben, puede ser combinado. Puede combinarse blanqueamiento interno y externo. ¿Sí? Y el blanqueamiento interno tiende a ser pues de varios tipos, ¿verdad? Porque nos menciona un blanqueamiento interno en donde se deja la cámara pulpar expuesta y el paciente se va con la cámara pulpar expuesta. Puede colocar blanqueamiento y blanqueamiento externo. Entonces se realizan de dos tipos. ¿Ustedes creen que tal vez, o sea, es algo que se pudiera trabajar? Pues sí lo menciona en la literatura, pero ustedes dejarían ir a su paciente con una cámara pulpar expuesta para que él se encargue sabiendo que tal vez no va a regresar, por ejemplo. Entonces ahí ya entra lo que es el walking hitch, ¿sí? Que es colocar blanqueamiento en la cámara pulpar, sellamos, ya se los voy a explicar más adelante, sellamos y el paciente se va, puede inclusive trabajar un blanqueamiento externo, ¿verdad? Pero estamos trabajando con una cámara pulpar sin acceso. Les puse los artículos, en este artículo de acá nos menciona el riesgo biológico, ya se los mencioné. Entonces, ¿me pueden recordar cuál es el mayor riesgo del blanqueamiento interno? La reabsorción radicular. Este es un reporte de caso. En este caso, a esta paciente le realiza un blanqueamiento en la superficie, o más bien en la pieza 2.1 por cambio de coloración, de origen a nivel pues, localizado, que viene siendo una ya sea lesión periapical o algo por un trauma. Se hace el tratamiento de endodoncia y proceden a hacer la eliminación de 2 a 3 milímetros de la gutapercha, colocan la base y el nombre del vidrio para proteger esa gutapercha y colocan el blanqueamiento. En este artículo es bastante peculiar la forma en la que trabajan a la paciente porque primero realizan una colocación de un peróxido de hidrógeno bien concentrado, a un 30%, y lo colocan dentro de la cámara pulpar, lo dejan actuar durante 5 minutos, lo remueven y el paciente se va 7 días. Al regresar los 7 días se ve la estabilidad del color y en este caso el doctor procede nuevamente a realizar otro blanqueamiento, pero que ya lo maneja a nivel walking hitch. ¿A qué se refiere esto? Coloca blanqueamiento dentro de la cámara pulpar, después hace una colocación de una bolita de algodón para proteger el dicho blanqueamiento y sella
la embocadura o la entrada a la cámara pulpar mediante un cemento de restauración temporal y deja que el paciente se vaya otros de 5 a 7 días. Regresa el paciente y vuelve nuevamente a hacer esta aplicación, y en este caso ya utiliza peróxido de carbamida al 16% era que lo utilizaba, y lo realiza 2 veces. Ya cuando se logra el color adecuado de esa pieza, el doctor decide realizar un blanqueamiento externo completo. Entonces él mezcló 3 técnicas, lo vamos a decir. Resultados obtenidos, bastante satisfactorios, ¿verdad? Él trató de cubrir por todos lados para pues, lograr una estética adecuada para la paciente. Y en el artículo nos menciona que la paciente no presenta, porque se realiza una evaluación constante, no presentó ningún tipo de reabsorción radicular. Obviamente que hay que hacer evaluaciones en el tiempo, y a los 2 años sigue sin presentarlo, y a los 2 años se presenta la primera recidiva de color. ¿Qué quiere decir? Que volvió nuevamente a oscurecer la pieza. Sí puede pasar, ¿verdad? Entonces ya se decide si se hace nuevamente un blanqueamiento interno o ya se trabaja mediante un blanqueamiento externo. Esto es algo que sí nos puede llegar a pasar. Estas son las conclusiones del artículo. Básicamente menciona que es una alternativa conservadora, nuevamente mencionando que no es necesario desgastar la pieza dentaria para pues, lograr la estética. Se evalúa el origen de la causa de la distromía para tener un mejor resultado, y en los dientes con blanqueamiento interno, control periódico para evaluar que no se presente ninguna reabsorción, y perseco recidiva de color y demás. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Blanqueamiento interno, materiales. ¿Ustedes creen que se tiene que trabajar con aislamiento o no? Con aislamiento. Obviamente no se ve con aislamiento del paciente, ¿verdad? Ya después todo el procedimiento con aislamiento, entonces sabemos todos los materiales que tenemos que utilizar. ¿Sí? ¿Cómo podemos remover la butapercha? Puede ser por medio de una fresa redonda, o para mayor tranquilidad, por medio de una condensador de butapercha. ¿Sí? Protocolo, ya les mencioné, aquí creo que se logra ver un poco mejor porque es una vista lateral, por así mencionarlo. Remoción de la butapercha, colocación de la base, y que tiene que estar a nivel de la unión con su esmalte, y en la cámara pulpar donde se va a colocar el agente blanqueador. Seguido de eso se coloca una bolita de algodón y el cemento temporal, y así es como se va el paciente. Nos dice que tenemos que verlo entre los 4 a los 5 o 7 días. Yo les recomiendo que para tanto blanqueamiento en casa como blanqueamiento interno, mejor si vemos al paciente ya sea a las 24 o 48 horas, porque el paciente puede llegar a requerir, por alguna razón, imagínense que no llegaron a sellar bien aquí y salió el blanqueamiento y está irritando, o con el blanqueamiento en casa que está molestando, y usted dice venga hasta los 4 o 5 días, ¿cómo va a regresar él con ansiedad después de 4 o 5 días de aplicación? Obviamente hay que explicarle bien al paciente cómo colocar el guardo, ¿verdad? Pero lo mejor es verlo a las 24 horas, o inclusive tener comunicación con el paciente y que él le diga si tiene alguna molestia o algo por el estilo. Nuevamente, les pongo los cuadros, porque los cuadros son resúmenes de todo lo que les estoy diciendo. Entonces pónganle bastante importancia. Si hay síntomas, si hay signos, se hace tratamiento endodóntico antes. Si no los presenta, blanqueamiento, y qué tipo de blanqueamiento a trabajar. Cuando vamos a trabajar un blanqueamiento externo y solamente se va a utilizar mediante un guarda, el tipo de guarda a utilizar es un guarda modificado, ¿sí? En donde solamente vamos a dejar, en este caso, la pieza a realizar el blanqueamiento y se retiran las vecinas, porque no queremos que el blanqueamiento entre en contacto con las otras superficies, sino sabemos que el blanqueamiento va a ser efecto en esta pieza también. Este es para blanqueamiento externo, y es cuando son piezas que no sean vitales, no lo queremos cambiar por operación acá. El combinado ya les mencioné que puede ser un blanqueamiento interno cerrado o walkie bridge, o el combinado, que es cuando dejamos la cámara pulpar expuesta y el paciente colocaba blanqueamiento interno y blanqueamiento externo en un guarda cruzal. Blanqueamiento en piezas no vitales. Ya les había dado una antesala, pero ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de blanqueamientos en piezas vitales se pueden trabajar? Ya lo habíamos explicado, pero ¿qué mencionaron tus compañeros? Clínica
y en casa. En casa, ¿con qué se trabaja? Como preseta de reunión. Pero, Con guardas de básicamente, patas. yo sé que estás cansada, pero el blanqueamiento del consultorio. El peróxido de hidrógeno es el que mayormente se utiliza, es al 35%. Si se dan cuenta, es una concentración bastante alta, ¿sí? Por ende, probabilidad de que se pueda dar algún tipo de lesión en tejidos blandos. Al paciente se le realiza una evaluación a los 15 días, que es el periodo en el que se da la liberación completa de oxígeno hasta el momento de colocar el blanqueamiento del peróxido de hidrógeno en las piezas. Se acumula lo que es oxígeno en la parte interna y para poder ya sea realizar algún tipo de restauración o evaluar la estabilidad de color, debemos llevar al paciente a los 15 días. Protección de tejidos blandos. Les puse esta foto porque es bastante interesante para mí, porque hay dos tipos de aislamiento al momento de trabajar un blanqueamiento en consultorio, y es dando una protección completamente que nos va a curar de males, por así decirlo de una forma más fea, o esta con mayor probabilidad de que qué pueda pasar aquí. ¿Ah? Exacto. Tenemos mayor control en este tipo de aislamiento que en el anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Obviamente antes tenemos que hacer una evaluación de cómo es ¿cómo les digo? La consistencia del blanqueamiento dental. Porque hay unos que tienden a ser muy líquidos. Imagínense que no hagamos esta evaluación, no realizamos un aislamiento adecuado y cae una gota aquí, se llega a erosionar o a lastimar el tejido. Entonces, una buena protección de tejidos blandos, y les mencioné ahí de distintos tipos, donde se activa de calor por luz o activación química. Caso clínico de blanqueamiento externo, en este caso es de tipo Zoom, es una marca de blanqueamiento. Este tipo de blanqueamiento tiene muy bonitos resultados, pero da sensibilidad. Es altamente registrado para dar mucha sensibilidad. Esto que ustedes miran acá, que es el retractor de carrillos lengua, labios, es característico de la marca comercial, porque ya lo trae. Vienen estos algodones acá también, entonces nos retrae lo que son labios, lengua, colocación de la barrera. Ven que hay gasas ahí, inclusive trae gasas la misma marca de blanqueamiento, pero recomendaciones: hagan este tipo de aislamientos, créanme que con eso van a evitar mucho problema, y aún así es probable que puedan llegar a lesionar tejido blando, ¿verdad? Yo les tengo unos videos, se los voy a poner, tal vez así se les quita el sueño a los que les está dando sueño. Cuando se quema un tejido con lo del peróxido, ¿el tejido vuelve a ser el mismo? Sí, pero en el momento, Porque como ves, yo he visto que queda como blanco. sí, pero sí regresa. Yo le voy a enseñar más adelante. Sí regresa su color y una pregunta, pero ¿alguien de ustedes tiene un cargador tipo C que me pueda prestar? Es que voy a compartir internet para poder ponerles el video, pero mi celular se va a quedar sin.